Hola queridos amigos, Dios los bendiga. Les habla nuevamente el pastor Arnulfo de los Santos. Es un gusto que hagan presencia en esta novena lección de este curso llamado La Fe de Jesús. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante que lleva por título Lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Y como en cada lección quiero invitarte para que vayas por tu Biblia y juntos podamos dar respuesta a 6 cuestionamientos sobre el juicio. Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta que dice, ¿sobre qué hará Dios el juicio? Fíjense muy bien sobre esta pregunta. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? La respuesta la podemos encontrar en Eclesiastés 12:14, que dice, porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Aquí tenemos la respuesta, aquí en Eclesiastés 12:14. Y Dios va a hacer juicio sobre toda obra, sea buena o sea mala, sobre nuestras acciones. Quiero decirles, antes de continuar con nuestra segunda pregunta, que nuestra vida es como un juicio. Existe un abogado, podemos decir que el abogado es Cristo Jesús. Existe también un juez, que también es Cristo Jesús, quien está en la función de juez allá en el cielo. Existe también una ley, podemos decir que esa ley son los 10 mandamientos, y existe un acusado. En este caso, el acusado seríamos nosotros. Existe un acusador que es Satanás. Entonces, quiero decirles que es importante que nosotros comprendamos esta escena de juicio, porque todas nuestras obras, sean buenas o sean malas, van a ser presentadas ante el tribunal de Dios. Vamos a continuar con nuestra segunda pregunta que dice, ¿quiénes compadecerán ante el juicio? Vamos a ver quiénes son. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, si nos preguntan quiénes compadecerán ante el juicio, ante el tribunal de Dios, pues quiero decirles que todas las personas, nadie va a escaparse de este juicio. Entonces, es importante recalcar que nuestras obras van a ser llevadas allí al juicio y que todos vamos a compadecer. Vamos con la pregunta número 3 que dice, ¿quién es el juez? Fíjense qué interesante porque al principio, perdón, yo les decía que este es una escena de juicio donde hay un juez, donde hay un abogado, donde hay un acusador, donde hay un acusado y donde existe una ley, porque si no hay ley, pues no existe juicio. Entonces es interesante saber que existe una ley. Por ejemplo, si no existiesen leyes civiles, pues no habría necesidad de ir a los juicios. Si no existiesen leyes de tránsito, pues las personas pudiesen violar las leyes de tránsito si no existiesen y nadie los acusaría. Por eso es interesante saber de que existe una ley y que por medio de esa ley vamos a ser llevados ante el tribunal de Dios. Ahora, en ese tribunal, ¿quién es el juez? Vamos a leer Juan 5:22 que dice, porque el Padre a nadie juzga. Fíjense qué interesante. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Qué interesante este versículo. Por allí el libro de Hebreos habla de Cristo como nuestro abogado e intercesor. Pero es interesante saber que también Cristo tiene la función de juez. Queridos amigos, en este momento Cristo está haciendo ambas funciones. Es interesante saber que mientras la gracia de Cristo se extienda en esta tierra, tenemos a un abogado que puede librarnos de las acusaciones de Satanás. Pero va a llegar un momento en que la gracia de Cristo Jesús se va a terminar y va a quedarse con la función de juez. Entonces, queridos amigos, es interesante saber que el juez es Cristo Jesús. Retomamos el versículo para que podamos entenderlo, podamos analizarlo. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga,
sino que todo juicio dio al Hijo. Fíjense qué interesante, porque Cristo Jesús fue el que vino a morir por nosotros. Así que el Padre le da esa función al Hijo, tanto de abogado como tanto de juez. De todos modos, Él fue el que vino a salvarnos y a Él le pertenecemos. Por lo tanto, Él es digno de ser el juez. También el abogado que en este momento está haciendo esa función allá en el cielo, como lo dice también el libro de Hebreos. Vamos a pasar a la pregunta número 4 que dice, ¿dónde están registradas nuestras acciones? Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, había un registro que tenía el profesor y allí registraba todas nuestras malas acciones. También recuerdo que ponía caritas buenas o caritas malas y quienes tenían caritas malas pues tenían ciertos castigos. Bueno, nuestras acciones, según Apocalipsis 20:12 dice, y nos menciona dónde están registradas, dice allí, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, fíjense muy bien, según sus obras. Parece ser, y de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 20:12, que en el cielo existen unos libros. Tal vez no sean libros como los que tenemos aquí en esta tierra, pero es interesante recalcar que en esos libros están registradas todas nuestras acciones, sean buenas o sean malas, y que todas esas acciones van a ser pues llevadas ante el tribunal para hacer juicio. Entonces, Apocalipsis 20:12 dice que nuestras acciones están registradas en los libros que están allá en el cielo. Y de hecho aquí el Apocalipsis 20:12 nos menciona el libro de la vida, pero también dice que hay otros libros. Dice la segunda parte de este versículo, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Aquí está en plural. Entonces, existe el libro de la vida, pero también existen otros libros donde están registradas nuestras acciones. Quiero recalcar que el libro de la vida están registrados todos los hijos de Dios que decidieron obedecer, que decidieron hacer acciones y obras buenas. Por lo tanto, no nos conviene estar en los otros libros que menciona allí Apocalipsis. Entonces, si alguien pues te hace esta pregunta, ¿dónde Dios registra nuestras acciones? Pues en los libros que están allá en el cielo. Por supuesto, no son libros como nosotros nos los imaginamos aquí en esta tierra. No sabemos qué tipo de libros estén allá en el cielo. Vamos a la pregunta número 5 que dice, ¿por qué código seremos juzgados? Un código. Fíjense que cuando una persona mata a otra persona, pues es juzgada por las leyes civiles, por los códigos civiles. ¿Y son necesarios esos códigos civiles? Claro que sí, porque si no existiesen, pues no hay delitos. Si no existiese en una ciudad una ley civil que dijera no mates, entonces nadie iría a juicio. O si no existiera una ley que dijera no robes, las personas se meterían a las casas, robarían y no habría ninguna ley, ningún código que los condene, por así decirlo. Entonces, eso significa que existe una ley también y que vamos a ser juzgados por medio de esa ley. Miren lo que dice Santiago 2:12. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Fíjense qué interesante, queridos amigos, este versículo, porque Santiago 2:12 hace referencia a que vamos a ser juzgados por la ley. O sea, ¿qué ley? ¿A qué se refiere? Quiero decirles que la ley de Dios en la Biblia son 10 mandamientos y esos 10 mandamientos los encontramos en Éxodo 20. Y nosotros vamos a ser juzgados por medio de ese código que es la ley de Dios. Recordemos que esa ley Dios se la recordó
al pueblo de Israel en el monte Sinaí. No era una ley nueva, era algo que ya existía y que Dios le quería recordar al pueblo de Israel, porque recordemos que estaba cautivo en Egipto y debido a que se habían mezclado con los dioses paganos, habían olvidado la ley de Dios y Dios allí en el monte Sinaí con sus propias manos escribe la ley para que el pueblo la tenga presente. Ahora, esa ley, por supuesto, no se ha eliminado, sigue vigente, porque si la eliminamos, entonces, ¿por medio de qué ley vamos a ser juzgados? Es ilógico, porque Pablo mismo menciona allí en las Sagradas Escrituras, si no hay ley, entonces no hay pecado, y es lo que sucede en la vida real con los códigos civiles. Si no hay leyes, pues entonces, ¿por qué? Pues no hay ley que te condene, no hay forma de que alguna persona vaya a juicio si no existe ley. Entonces es evidente que en la Biblia hay una ley y esa ley son los 10 mandamientos que están dispersos por todas las sagradas escrituras. En una de las lecciones anteriores ya habíamos hablado sobre esos 10 mandamientos. Entonces yo lo voy a dejar de tarea. Vayan a Éxodo 20 y allí está la ley de Dios que es para toda la humanidad y que no ha sido eliminada. Muy bien, vamos a avanzar con la pregunta número 6 y creo que es la última pregunta que dice, ¿cómo podemos salir absueltos ante el juicio? O sea, la ley te condena, en realidad la ley no te salva. Quien te salva es Cristo Jesús, pero la ley es necesaria porque por medio de la ley nosotros podemos ver nuestros errores. Es evidente que la ley está allí y como menciona Romano, es un tutor, es un ayo y la misma ley nos lleva a Cristo Jesús. Cuando nosotros cometemos alguna falta y nos vemos reflejados en esa ley, podemos ver en qué estamos fallando. Pero la ley te dice, yo no te puedo salvar, pero quien te puede salvar es el abogado, que es Cristo Jesús. Ahora bien, la pregunta 6 dice, ¿cómo podemos salir absueltos ante el juicio? Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense qué interesante, porque dice allí, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, el que cree en el Hijo de Dios que fue enviado por el Padre. Qué interesante es esto, porque el que cree en Cristo Jesús ya no va a ser condenado, porque la ley en sí te condena. La ley solamente refleja nuestros pecados. Por ejemplo, si una persona mata, la ley dice, mataste. Y la misma ley te condena, porque recuerden que la paga del pecado es la muerte y la transgresión a la ley es pecado. Entonces, quiero decirles, queridos amigos, que la ley pues nos condena, pero quien nos salva es Cristo Jesús. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Qué interesante este versículo, porque si nosotros caemos en pecado, transgredimos la ley de Dios, es allí donde entra la función de Cristo Jesús como abogado, pero es necesario acudir a Él y pedir el auxilio que nosotros necesitamos. Muchas veces estamos metidos en graves pecados, transgresiones que agobian nuestras vidas, nos traen estrés, depresión, y es importante que nosotros podamos buscar al abogado que es Cristo Jesús y al único que puede traernos el perdón. Quiero mencionar que la enfermedad más grave del mundo pues son aquellas enfermedades que tienen que ver con la parte pues psicológica. Cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas psicológicos, el único que puedes pues liberarlo, por así decirlo, de esa carga es Cristo Jesús. Entonces, queridos amigos, tenemos que ir ante Cristo Jesús y poder
librar nuestra vida de aquellas cargas que nos agobian y de aquellas transgresiones que hemos cometido durante nuestra vida. Entonces, pues esta es la última pregunta. Quiero pues continuar con esta otra pregunta que siempre les hago. ¿Qué debo de hacer? Ahora que conoces un poco más sobre el juicio, pregúntate a ti mismo, ¿qué debo hacer si estoy en pecados y sé que voy a ser llevado a juicio allá en el tribunal de Dios? Pregúntate a ti, ¿qué debes de hacer? ¿Qué debo de hacer con mis faltas? ¿Qué debo de hacer? Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Pues, número uno, creer en Jesús y aceptarlo como mi Salvador. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El que no tiene vida, no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Qué interesante, porque si nosotros creemos en Jesús y ponemos todas nuestras cargas y nuestros pecados, el Señor pues nos va a otorgar la vida eterna y vamos a ser liberados de aquella condenación. Muy bien, vamos a ir a Hechos 16:28. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aquí está hablando del carcelero de Filipo. Y luego continúa diciendo, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué interesante, aquel hombre se sentía condenado por toda su falta, por todos sus pecados, pero él dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y por allí Pablo le menciona, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué interesante esta respuesta, porque allí en Cristo Jesús podemos obtener la salvación. ¿Qué más debemos de hacer? Venerar a Dios y guardar sus mandamientos. Sí, algunas personas dicen que la ley de Dios ya no está vigente, que ya no es necesario guardar los mandamientos, pero queridos amigos, si no existe ley, no existe pecado y Pablo es claro con lo que está diciendo allí en Romanos. Entonces es necesario guardar esos mandamientos. Esos mandamientos los vamos a guardar si amamos a Dios. Si nosotros amamos a Dios, guardar su ley va a ser un deleite, pero si solo nos concentramos en esa ley, se puede convertir en una carga. Entonces, primero es Cristo Jesús y luego la ley se guarda por añadidura. Guardar la ley de Dios es un deleite. Es como cuando una persona se casa y vienen leyes matrimoniales. El hombre tiene que trabajar para mantener a su esposa, la esposa tiene que lavar la ropa del esposo y lo hacen con agrado porque se aman mutuamente. Entonces, si nosotros amamos a Cristo Jesús, guardar su ley va a ser un deleite y no una carga, como muchos creen que la ley de Dios es una carga o solo aceptan algunos mandamientos y los otros no. Entonces quiero decirles que la ley de Dios, todas esos 10 mandamientos están vigentes y nuevamente les recuerdo Éxodo 20, allí está la ley. Eclesiastés 12:13 dice, la conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Si la ley no estuviera vigente, como muchos dicen, no existieran versículos como este, que dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Del griego, mandamiento es entolé y se refiere a los 10 mandamientos que Dios dio en un principio en el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué más debemos de hacer? Bueno, yo creo que son todas. Entonces aquí está mi resolución, nuestra resolución, tu resolución. Quiero que pues juntos leamos esto que está aquí en pantalla, que dice, acepto a Jesús como mi abogado. Deseo respetar y obedecer los mandamientos de Dios. Al igual que obedecemos las leyes civiles, también debemos obedecer los mandamientos de Dios para que cuando nuestras obras sean llevadas a juicio podamos salir absueltos ante el tribunal de Dios. La pregunta final es, ¿lo aceptas? ¿Aceptas obedecer los mandamientos de Dios? ¿Aceptas aceptar a Cristo como tu único Salvador? Si es así, quiero hacer una
oración por ti en este momento y pedirle a Dios para que podamos salir absueltos ante el juicio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu divino y santo nombre. Señor, gracias te damos por esta lección del juicio. Sabemos que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Dios. Por lo tanto, Señor, quiero pedirte para que tú puedas ayudarnos, para que cada día podamos hacer el bien mientras estamos en esta tierra. Y cuando nuestras obras sean llevadas a juicio, podamos salir libres de la condenación del pecado. Pero queremos, Señor, pedirte que tú nos ayudes para que podamos guardar tu ley, porque recordemos que la ley nos condena, pero tú eres el abogado, tú eres el que nos libra de la condenación. Por lo tanto, Señor, queremos pedirte que nos ayudes para que podamos salir absueltos ante el tribunal. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, y hemos concluido esta novena lección. Les quiero invitar también para que puedan ver la lección número 10. Que el Señor les bendiga.